le prestó atención, muchas veces pasa desapercibido. Entonces ya saben, aumento del eje anteroposterior en el caso de convexidad de la región external hacia afuera, corresponde a pectus carinatum, una de las malformaciones congénitas más importantes. Cuando ustedes vean este esternón, que al contrario, más bien hacia la convexidad pulmonar, reduciendo el eje AP, ustedes entonces pensarían en un pectus excavatus, ¿sí? Hay otros donde vemos entonces erosiones o muescas a nivel del reborde inferior de arcos costales, pensar en coartación de la aorta y bifurcación costal y fusión costal. Son entonces otro de los hallazgos más comúnmente encontrados. Ok, vamos a continuar. Aquí otro ejemplo de pectum carinatum. Fíjense cómo la flecha señala esa curvatura hacia anterior o esa angulación hacia anterior que muestra la región del manubrio external. Eso es muy característico en los pacientes con el pectum carinatum. También es muy común que los pacientes pues con radiculopatía o presencia de mielopatías cervicales acudan a consulta y posterior a rayos X cervical y se logre como hallazgo incidental observar costillas cervicales flotantes, tales como en estos casos. Fíjense cómo incluso ocasiona hasta una importante lateroflexión cervical hacia el lado izquierdo, obviamente porque del lado derecho está presente una costilla cervical. Esto a veces puede ser unilateral como el caso A, así también como bilateral en el caso B. El esternón y la costilla también pueden tener asientos de pseudotumores y formaciones como por ejemplo la displasia fibrosa, tumores de origen cartilaginoso, encondromas, osteocondromas, tumores malignos de Pancoas, infecciones como la osteomielitis, la tuberculosis, inclusive la actinomicosis. Entonces, ¿cómo se observa la displasia fibrosa costal? Muy sencillo. Cuando usted ve un arco costal que tiene una lesión expansiva, como vemos acá, aparte de eso, se le denomina así, un patrón en pompas de jabón. Fíjense porque tiene incluso áreas heterogéneas, radiolúcidas en su interior, que simula la forma ondulante pues, de un jabón, y que esto de alguna manera es muy patognomónico observarlo en los cuadros de displasia fibrosa costal. Aquí sinceramente yo no le veo la morfología de jabón que describe en la literatura, pero bueno, así lo coloco. Igual manera, fíjense que con que ustedes digan que es una lesión de origen expansivo a nivel medular del arco costal número tal, anterior o posterior, y luego se le realicen otros estudios por imágenes para categorizarlo, es más que suficiente. Lo importante es que lo logren, la logren distinguir. También hay otras lesiones que no necesariamente afectan los campos pulmonares, sino que están por fuera y simulan ser lesiones intraparenquimatosas. Entre ellas son los tumores de la pared torácica, como lo son el osteocondroma y el encondroma. En esos casos, fíjense que siempre hay, cuando ustedes vean lesiones que tienen, por ejemplo, importante hallazgo destructivo óseo. Por ejemplo, en este caso, fíjense que esto se acompaña de cambios morfológicos de los arcos costales que están allí. Aparte de eso, al examen físico ustedes pueden notar que hay palpaciones de tumoraciones y hay además cambios que son de origen óseo a nivel de la estructura que estén estudiando. No hay cambios en la segmentación pulmonar, porque si ven en la lateral no afectan los campos pulmonares, no hay tampoco broncograma aéreo, es una imagen de densidad ósea. Ustedes no tienen por dónde agarrar, eso es una lesión de origen parietal. Siempre recuerden los estudios asociados, las lesiones asociadas, tales como la destrucción ósea y el no compromiso del parénquima pulmonar. Eso nos ayudará a precisar
Y recuerden que en todo caso siempre sugieren la proyección lateral. Ya con esa proyección ustedes podrán distinguir que está por fuera. Hay otros tumores, como por ejemplo en el caso del carcinoma broncogénico o el ADC de pulmón del lóbulo superior derecho. En estos casos son tumoraciones de Pancoast, se le denomina así, porque comprende una serie de tumores a ese nivel que tienen compromiso importante, agresivo inclusive, con el sistema óseo que lo compone. Entonces, cuando eso ocurre, siempre recuerden el diagnóstico del síndrome de Pancoast. Ya después se va a distinguir mediante la biopsia intratorácica qué tipo de tumor es, pero necesario siempre que lo logren describir si lo observan y si hay compromiso del sistema parietal. También importante en los niños considerar su sistema acromioclavicular, porque a partir de él pueden haber también lesiones tumorales como esta. Inclusive pueden existir fracturas, como en este mismo caso, aquí una fractura patológica asociada. Recuerden siempre que cuando ustedes vean una fractura, ustedes lo describen como una disrupción de la cortical. Casi siempre toda fractura va a tener un compromiso cortical, al menos que sea una fisura, una fractura oculta, donde hay que realizar, por ejemplo, estudios de resonancia magnética donde se haga manifiesto edema óseo. En esos casos es donde uno más o menos supone que posiblemente fue una fractura oculta, pero que no se observó en la radiografía normal, convencional. Pero en los casos donde sí lo logren apreciar, ustedes entonces describan y digan cómo es la fractura, primero en qué sitio anatómico óseo se encuentra. Segundo, si es completa o incompleta. Tercero, la forma o la orientación de la fractura, si es oblicua, si es vertical, si es horizontal, si hay desplazamiento. Eso es importante también, porque muchas fracturas sencillamente están incompletas, pero siguen manteniendo un adecuado eje con el resto del hueso. Hay otras que no, hay otras que más bien se impactan, chocan entre sí, un fragmento con otro, o hay una disminución del eje o se desplaza. Cuando son así, generalmente se debe decir que son con signos de desplazamiento. También importante decir si tienen compromiso o no de la articulación, porque muchas veces esto también va a llevar a diagnósticos más certeros y posiblemente el ortopedista o el traumatólogo pueda abordar mejor al paciente. Y bueno, siempre recuerden pedir a lateral, esta es la intención. Si ustedes ven esta radiografía, probablemente esta lesión digan que está a nivel pulmonar, a nivel de la base, pero tiene un importante, unos bordes bastante lisos, con una densidad ósea bastante acentuada que correspondió a una lesión tumoral de origen parietal. Evidentemente esto corroborado después con una rayo X en proyección lateral y su tomografía. También está la osteomielitis. A pesar de que la osteomielitis es un diagnóstico clínico, también hay signos radiológicos que nos puedan orientar o suponer a cuadros infecciosos. Uno de esos es el comportamiento destructivo, osteolítico de la misma osteomielitis, dependiendo también de los días de evolución. Casi siempre lo van a ver así, como manchas o marcas radiolúcidas que van a tener el arco costal. En este caso, obviamente estamos hablando de rayo X de tórax, en este caso una osteomielitis aguda del séptimo arco costal posterior derecho. Entonces, fíjense cómo importante se ve ese compromiso, no solamente cortical, sino también medular, de lo que serían los arcos del arco costal séptimo. Siempre importante correlacionar con la clínica del paciente para poder dar el diagnóstico directamente de osteomielitis. Si no, entonces sugieran de qué más o menos estamos hablando. Con respecto a los tejidos blandos, las lesiones se clasifican en no tumorales y tumorales. Entre las tumorales les marco toda esta cantidad de lesiones, sin embargo, muy poco específicas. No se los traigo como especie didáctico, pero igual no son caracterizadas por rayos X. Fíjense que aquí hay algunos de los ejemplos. Fíjense cómo se comporta un lipoma, con que ustedes digan que es una lesión extrapleural o extraparenquimatosa, es más que suficiente, porque
hay signos que sirven en la radiografía para poder distinguir si la lesión está dentro del parénquima o por fuera. Una de ellas son los ángulos y el borde externo, que es un poco más nítido. Cuando son ángulos agudos, por lo general la lesión está dentro del parénquima, pero en este caso, fíjense cómo señalan las flechas amarillas, son ángulos más bien obtusos, ángulos más bien abiertos. En esos casos, correspondió a un lipoma parietal. Fíjense aquí, siempre importante en la rayos X ver que la lesión sea extrapleural para yo poder descartar, mira, no está dentro del parénquima, no está dentro de la pleura, entonces es parietal. Y también importante que no haya destrucción ósea. El tumor benigno más frecuente del mediastino posterior es el tumor neurogénico. Y la única forma de distinguirlo de otras lesiones es que no deja signo de la silueta. Cuando no deja signo de la silueta, indica entonces que la lesión está posterior. Y cuando ustedes vean luego la proyección lateral y observen que sí, evidentemente, la lesión radiopaca se encuentra en relación con los cuerpos vertebrales, hablamos entonces de que la lesión, y ya cuando estemos en el módulo de mediastino lo vamos a estudiar, la lesión más frecuente es el tumor neurogénico, el tumor más frecuente del mediastino posterior. Otro de varios hallazgos, entre ellos, bueno, esto correspondió a la presencia de nódulos calcificados múltiples que el paciente tenía de manera difusa, distribuidas a nivel de las ramas de las partes blandas mandibulares y de las partes blandas de la articulación del hombro izquierdo, y resulta que esto correspondió con cisticercos. Imagínense, cisticercos que presentaban degeneraciones cálcicas y que estaban en una presentación muscular. Entonces, importante también que tengan en cuenta la presencia de calcificaciones en las partes blandas, porque inclusive si dejamos saltar algo así y el paciente se va para su casa, resulta tener una cisticercosis bastante, digamos, desde el punto de vista de extensión, no solamente a nivel cerebral, sino a nivel de las regiones musculares. Ok, la columna vertebral también es objeto de lesiones, múltiples lesiones. Evidentemente hay estudios radiográficos específicos para estudiar la columna vertebral, pero eso no quiere decir que si no la vemos en la rayos X, si la vemos en la rayos X no la vamos a diagnosticar. Obviamente sí hay que emplear los diagnósticos y para eso, bueno, estamos hoy en día cursando la parte de parietal. Entre ellos, bueno, la columna vertebral, lo más frecuente que se afecte es que se encurve en el caso de los pediátricos o forme algo que se denomina hipercifosis o síndrome de la espalda recta ya en los ancianos. Esto es muy frecuente observarlo. Siempre recuerden cuando vean una escoliosis decir qué segmento es el que está alterado. Fíjense que en este caso siempre va a ser segmento torácico porque es el que estamos estudiando, y hacia qué lado está desviado la columna vertebral o la curva escoliótica. Esto, por ejemplo, es una escoliosis levo-convexa, levo de izquierdo, convexa, de la porción dorsal o torácica, que condiciona cambios morfológicos acentuados de los arcos costales, en este caso los posteriores. Fíjense bien cómo se aprecia, ¿ves? Esas son las escoliosis. Ok, tenemos entonces causas de elevación diafragmática. Las causas de elevación diafragmática, mira, son muchísimas. Hay causas de elevación de origen unilateral y causas de elevación de origen bilateral. Por lo general, la elevación es unilateral, se asocia más a cuadros de escoliosis. Puede también existir eventración, la más frecuente de todas es la parálisis frénica. También colapso del lóbulo inferior, entre ellos, bueno, la telectasia obviamente hace que se eleve, infecciones basales a repetición, inclusive también derrames subpulmonares pueden estar allí presentes. En el caso de la elevación bilateral, siempre estén pendientes de pacientes obesos, de embarazo, de ascitis, que son principalmente las causas en las cuales la elevación corresponde bilateral. Entonces, unilateral, pensar en parálisis frénica, pensar en escoliosis,
y pensar en pacientes con atelectasia o eventración o lesiones tumorales o derrames subpulmonar. Y elevaciones bilaterales, entonces van a hablar siempre de pacientes, por ejemplo, con obesidad, con en pacientes, las pacientes embarazadas y así. También otras causas, hepatomegalia, distensión, etc. Ok, continuamos. Bueno, ya para practicar y para finalizar, tenemos varios ejemplos de síndrome parietal. Fíjense que acá demuestra en el caso izquierdo una imagen, bueno, derecho en su caso, imágenes de muescas o de invaginaciones que están formando parte del borde inferior de los arcos costales posteriores multinivel. En esos casos, siempre recuerden que si observan ese tipo de hallazgos, pensar en coartación de la aorta. Recuerden que toda lesión que ustedes observen, soliciten la lateral. Si no tienen la lateral, entonces la forma adecuada de ustedes saber si es intraparenquimatosa o extraparenquimatosa es a través de los signos. Recuerden siempre que una imagen radiopaca que ustedes observen, por lo menos en este caso, es bastante difícil diferenciarlo, pero es importante que si esto tiene cambios importantes con el sistema óseo, ya sea destrucción, bordes convexos, bordes externos nítidos, que tenga también asociación con cambios en el compartimiento de los arcos costales o deformidad, pensar que la lesión es de origen parietal. Siempre recuerden los cuerpos vertebrales. O sea, los cuerpos vertebrales se nos olvida mucho, no solamente ubicar la lesión, sino también, por ejemplo, cuando hay presencia de esclerosis, la esclerosis de origen marginal degenerativo de los rebordes o de los platillos. Fíjense que cuando ustedes vean en este caso, este paciente tiene pues múltiples cuerpos vertebrales afectados a través de una disminución de la altura, ¿ves? Que cada cuerpo vertebral está prácticamente disminuido de tamaño, aplanado, y eso ocurre porque hay fracturas por aplastamiento. Hay discopatías también asociadas, discopatías calcificantes, degenerativas, con discreta, bueno, esclerosis hacia el aspecto anteroinferior y anterosuperior multinivel. Cuando ustedes vean esto, hagan el diagnóstico de discopatía degenerativa. No dejen que el paciente se vaya con esa hernia para su casa. Si ustedes consideran que el paciente pues está en un contexto clínico o así no lo esté, pero no lo sabe, importante que le hagan reconocer también estos hallazgos. Recuerden siempre la forma en la cual se debe informar una radiografía de tórax. No sé cuántos radiólogos van a salir pues de esta clase. De todas maneras, siempre consideren todo el orden adecuado, más o menos cuánto, las características que tenga cada una de esas estructuras, siempre estudienlas con detenimiento. Hoy hablamos de las partes blandas y esqueleto regional, pero de todas maneras estudien todas las otras estructuras. Esta hago énfasis porque es la que más se olvida. Las partes blandas y el esqueleto regional son de las más susceptibles en cuanto a saltar diagnóstico. Bueno, entonces damos por finalizado el tema de cardiovascular que había quedado pendiente y también el tema de parietal. Entonces quedamos pendientes con síndrome pleural y síndrome mediastínico. Ambas clases son un poco largas. Traten de, bueno, tomar sus previsiones para cuando se envíe el link por el grupo. Y bueno, quedamos pendientes. Cualquier duda que tengan o algún tipo de conocimiento, pues, que nos quieran hacer llegar a todos, pues bienvenido sea. Feliz noche y cuídense todos. Damos por finalizada la sesión del día de hoy.